¿Qué tal? Recibimos nuevamente a Iván Montoya, profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Gracias por la invitación nuevamente. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Iván, tengo la impresión que cuando pensamos en delitos en nuestro entorno, tenemos la tendencia a imaginar que solo cerramos los círculos de prueba o de atribución de responsabilidad cuando encontramos comportamientos activos. Y hay dos espacios normativos muy fuertes, en particular, creo, los que se vinculan a los deberes relacionados con la protección y defensa de los derechos humanos y los que se vinculan con la prevención y transparencia relacionadas con los tratados sobre corrupción, y los que encuentro que puede ser incluso más sencillo empezar a pensar en crímenes tratando de encontrar esos deberes que se infringen en situaciones críticas que merecerían reacciones distintas. Hablemos entonces sobre omisiones. ¿Cuál es el marco de referencia? ¿Cuándo no hacer algo esperado por el sistema normativo se convierte en un delito? Eh, sí, sí, parece, César, que nos olvidamos que en nuestro Código Penal, en la parte general, tiene una disposición que habilita la posibilidad de imputar como autor a aquellos que, teniendo una posición especial en un contexto determinado, no evitan la comisión de hechos delictivos realizadas por otros. Eso es lo que comúnmente se llama comisión por omisión u omisión impropia. Y es una figura que no solo está en legislación penal, sino ha sido desarrollado también por la jurisprudencia en algunos de los casos. Esto es, bajo algunas condiciones, alguien puede no estar haciendo comisivamente un hecho delictivo, pero puede ser responsable por no evitarlo. Creo que son imputaciones que parece que ignoran en ciertos niveles algunos políticos que en casos determinados están impidiendo los procesos de investigación por estas modalidades delictivas de parte del Ministerio Público, ¿no? Para que el Ministerio Público las continúe, ¿no? ¿Y cómo afecta, Iván, estas reglas, la de la comisión por omisión, aquellos casos que se pueden perpetrar sin comportamientos activos? La situación de mandatarios o presidentes de la República se discutió mucho alrededor de las reglas de atribución de responsabilidad a presidentes con ocasión al juicio sobre Alberto Fujimori. Pero ahora estamos ante una o dos discusiones en paralelo, ¿no? Las del caso Merino, en la responsabilidad por los hechos de noviembre del 20, y las del caso Castillo. Comencemos con el señor Merino. La Fiscalía, Iván, le pidió al Congreso que autorizara su procesamiento penal, que desarrollara el antejuicio para llevarlo ante los tribunales por los hechos de noviembre del 20. ¿Cómo se articula una atribución de responsabilidades a un mandatario por hechos como los de noviembre del 20, por la represión violenta de una protesta en calle? Perfecto. Sí, hay que distinguir también qué tipo de imputación se le hace al mandatario, ¿no? Es una cosa, delitos, en cualquier supuesto seguramente se tratan de delitos graves. En el caso de Merino, imputación de delitos muy graves referidos a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Y en el caso de Castillo, delitos de corrupción de funcionarios. Son tipos penales que tienen sus propios bienes jurídicos protegidos. La imputación a un mandatario, en este caso, por ejemplo, por omisión, en el caso de Merino, el pedido que hace la Fiscalía de la Nación, en el caso de Zoraida Ábalos en su momento, es por permitirle continuar con las investigaciones respecto de una atribución de delitos contra la vida, homicidio, en comisión por omisión respecto de Merino. En ese sentido, no es que se requiera, evidentemente, cómo es que Merino eh, dio muerte a los estudiantes, ¿no? Tampoco se trata de evidenciar cómo Merino obligó a los subordinados a efectivamente a disparar, a realizar ese tipo de comportamientos respecto de las víctimas. No se trata de ese tipo de imputaciones en el caso de expresidentes.
presidente, llamémoslo así, de Merino, sino más bien de demostrar una serie de otros elementos. Uno, primero, que aunque sea en corto tiempo, ocupaba una posición de garante, era el más alto el dignatario, tenía una posición de ascendencia sobre el ministro del Interior y sobre las fuerzas policiales. Tenía una cierta ascendencia sobre ellos. Había una suerte de línea, cierta línea de jerarquía, si se puede hablar de esa manera. Uno, posición de garante. Si bien él no tiene que estar controlando en la escena concreta en la que se producen los hechos, sí tiene, por esa relación jerárquica sobre sus subordinados, unos deberes, tiene una posición de garante cuyos deberes se traducen en vigilancia y control de que la actuación de las fuerzas policiales, es decir, el uso del poder público, sea realizado con proporcionalidad, adecuadamente y siempre salvaguardando la vida de las personas que se manifestaban, evidentemente manteniendo el control, pero siempre con la salvaguarda de la vida. Dos, si tenía conocimiento de cómo se venían desarrollando los sucesos, es decir, si había ya algunas personas heridos y si había habido ya en un primer momento uso desproporcionado de la fuerza, es decir, advertir que hay una peligrosidad de que en algún momento pueda haber un desencadenamiento, una reacción desproporcionada por parte de las fuerzas policiales. A partir de allí, en esa posición de vigilancia y control, posición de garante, repito, que se traduce en deberes de vigilancia y control, ¿qué hizo? ¿Cómo trató de contener y evitar ese desenlace que era altamente probable? ¿Lo hizo o no lo hizo? Pues eso es trabajo de la Fiscalía y no debería haberse impedido por parte del Congreso un informe que evidentemente impide continuar con esas investigaciones, ¿no? Regresemos entonces, si lo enfocamos desde el punto de vista de la responsabilidad de Merino por los sucesos de noviembre 20, 70 heridos, 10 de mucha gravedad, 2 jóvenes muertos. El problema está entonces, si te sigo correctamente, en establecer en qué momento se entera del hecho. Hay que decir, es un evento que transita por 2 días, ¿no? 12 de noviembre al 14 de noviembre. Y en función a qué información recibe del hecho, es un evento público, cubierto por los medios de comunicación en tiempo real y continuo. Entonces la pregunta pasa a ser, si te copio bien, Iván, ¿cómo reacciona frente al evento que está presenciando? ¿Ese es el esquema? Evidentemente, ¿no? Puede que ya haya recibido información por parte del propio ministro de Interior a través de los propios medios de comunicación o de cualquier otra fuente, en el sentido de la intensificación de las manifestaciones y las protestas ciudadanas. Y sobre esa base, digamos, tenemos un presidente que en lugar de exhortar, pedir, enviar una documentación que diga, por favor, todos los mecanismos de cuidado y de uso proporcionado de la fuerza, por favor, tengan cuidado con los cuadros policiales que tienen que estar al tanto de ello, o puede haber tenido una actitud contraria que implicaría, o pudo haber implicado, una suerte de respaldo o cierta actitud de impulsar un ánimo de continuar con ese tipo de reacción o represión por parte de la policía, lo que evidentemente nos lleva a generar licitud de la investigación respecto de su responsabilidad, no solo por no haber evitado un hecho que era altamente probable en el desenlace, sino por incluso haber contribuido a este desenlace. Entonces, todo esto, reitero, es parte de la investigación fiscal que parece que tiene una concepción de la investigación delictiva como si fuesen actos comisivos todos, es decir, está pensando que se pruebe quién, si los disparos corresponden a las Fuerzas Armadas. Hasta donde tenía conocimiento, la Fiscalía parece tener información abundante que señalaba otra alternativa más que los disparos propios de las fuerzas policiales. Entonces yo no sé si él está en capacidad de poder evaluar pruebas policiales, por ejemplo, ¿no? Y dos, la
solo para tener la orden por parte del presidente. La orden, eso es si quieres evidenciar autoría mediática, y además necesitamos que esté escrita, eso también ya se sabe, y no sé si él está buscando una orden de esa naturaleza. Pero si la imputación es comisión por omisión, es básicamente tener posición de verdad, haber conocimiento de la alta probabilidad de riesgo de los eventos delictivos y no haber evitado ese desarrollo de medidas idóneas para ellos, ¿no? Y a ver, entonces, en un extremo están los comportamientos activos que suponen una orden expresa, no es el caso que presenta la Fiscalía, o suponen alguna forma de instigación por un discurso también expreso, grados que parecen más o menos diferenciarse, por lo menos en el plano de lo conceptual o de lo normativo. Y al otro extremo está la omisión, que es el saber y no haber reaccionado. ¿Y qué ocurre, Iván, con otra variante? El no querer saber. En ese tipo de asuntos, la ceguera voluntaria funciona también como una alternativa de imputación. ¿Es posible defenderse alegando no haber sabido cuando al ocupar una posición de garante, saber se convierte también en un deber? Es muy interesante tu pregunta. Esto ya está bastante estudiado desde hace un tiempo, ¿no? Y se ha vuelto todavía otra vez a retomar, ¿no? El dolo como indiferencia. Y en realidad, según algunos, una institución tomada de la imputación subjetiva anglosajona, aunque yo creería que no es necesario ni siquiera importar una figura, una categoría del mundo anglosajón. Creería yo que bastaría con tener una concepción del dolo cognitivo y saber que el sujeto, en su posición de garante y teniendo la obligación de vigilancia y control sobre su subordinado, teniendo también la obligación de, si conoce elementos de riesgo sobre esa posibilidad, evitar el desenlace fatal o algunos desenlaces lesivos, creo yo que basta con que tenga información sobre la posibilidad o la probabilidad de riesgo de comisión de eventos delictivos en el uso desproporcionado de la fuerza, como en el caso de Merino, y también conocer que no existe, o por lo menos de lo que él, que no existen elementos de resguardo, elementos de contención, es decir, dos cosas. Uno, tiene, aunque sea mínimos elementos de la probabilidad de riesgo, pues eso lo sabía por medios de comunicación y seguramente por algunos informes que ella tenía presentes. Mínima información del contexto de riesgo de la probabilidad de lesión de la vida en la reacción por parte de las fuerzas del orden. Y segundo, que no había, o por lo menos tenía conocimiento de que no había elementos de contención evidentes. No puede activarse un principio de confianza en el sentido de que la policía va a actuar fielmente a los protocolos de actuación proporcional a la fuerza. Él tiene el deber de vigilancia y control y por lo tanto el principio de confianza no puede ser activo en este caso. Él tiene el deber de recordar, de alguna manera dar algunas directivas generales para efectos de que las fuerzas del orden, a través del ministro y a través de los oficiales policiales a cargo del operativo, mantengan el uso proporcionado de la fuerza. Diría yo, eso es dolo. Dolo en cualquier lugar en la que no es necesario acudir a una teoría como la de la ignorancia deliberada. Basta un mínimo de conocimiento de riesgo, sepa que no se están estableciendo medidas de control, de contención de ese riesgo. Creo que bastaría con eso para poder hablar de dolo. Dicho además, son 70 heridos, ¿no? Eso pone sobre la mesa 70 testimonios de personas que describen en qué circunstancias recibieron disparos, 10 heridos de gravedad. No son solo Inti Brian, no son 2 casos individuales. Son 12 si contamos las heridas de gravedad y 70 si contamos a todas las personas que tienen una historia que contar sobre cómo resultaron lesionadas en esos eventos. Ahora, Iván,
Perdón, Sí, sí, tú, por favor. porque teníamos un primer día donde ya había habido algunas manifestaciones de uso desproporcionado de la fuerza, El 12 de y creo que noviembre, lo ¿verdad? sabía el presidente. Por lo tanto, a partir de allí se encienden las alarmas. ¿Qué haces frente a esa información? ¿Cómo reaccionas? Tu silencio puede más bien significar un aval a la actuación de la policía en ese contexto. Quiero, Se le quiero- exigía un cierto nivel digamos, de reacción para evitar que no haya algún nivel de contención, ¿no? A esto que yo llamo contexto de riesgo, ¿no? quiero reparar en eso que acabas de decir. Entonces, incluso si asumiéramos que un Nobel Merino que nunca había ejercido la presidencia ni tenido a su cargo un gobierno, no se da cuenta de lo que puede ocurrir al comienzo del evento, tiene el 12 de noviembre y sus consecuencias registradas para notar que el dispositivo de contención que denuncias no se ve por ninguna parte, tenía que activarse antes del 14. El 12 de noviembre, entonces, Iván, en tu lectura de las cosas, puede funcionar como hecho que gatilla los deberes especiales de contención de situaciones de peligro que desembocan en los eventos del 14. Sí, yo creo que el 12 se dan las primeras alarmas y habría que ver qué tipo de información ya estaba en la mesa del propio Merino al momento, entre el 12 y el 13, para saber cuál fue su actuación. Tal vez en sus reuniones con los altos mandos policiales sigan, continúen, está muy bien, con lo cual no estaría cumpliendo sus deberes de contención respecto de uso proporcionado de la fuerza, es decir, no está llevando a cabo parte de sus deberes de control por parte de lo que pueden incluir los subordinados. Creería yo que sí se disparan las alarmas y son los indicios en los cuales ya no puede invocar una ignorancia total, un desconocimiento del riesgo. Si tratamos de hacer un esquema, entonces tenemos la omisión y el dolo por indiferencia o ceguera voluntaria, y en el otro extremo la orden expresa o instigación o la instigación. Cuatro alternativas que puede mover la fiscalía en función a la data que presenta, y este es un caso que la fiscalía propuso bajo las reglas de la comisión por omisión, no de la orden directa o dolo. Pero Iván, siento que siempre lo que decimos sobre derechos humanos conecta o se retroalimenta con lo que decimos sobre corrupción. ¿Cómo funcionan en tu lectura estas cuatro construcciones en las historias sobre eventos de corrupción que a partir de Zarratea se han atribuido o se vienen atribuyendo al presidente Castillo? Es un tema que tengo un poquito más trabajado, ¿no? Eh, y creo que los deberes, o sea, la posición de garante del presidente respecto de los actos de corrupción en su entorno, alrededor de su entorno, creo que son más claros de definir desde el punto de vista del derecho penal. Yo creería que la posición de garante que tiene el presidente respecto de los actos de corrupción de su entorno son mucho más intensos respecto de los deberes de evitar estos actos, ¿no? Y siempre lo he dicho, a nivel de altos funcionarios del Estado, la posición de garante respecto de la evitación de corrupción son muchísimo más intensos que en cualquier otro campo. Son, a ver si logramos explicar un poco, hay como dos siempre clases de posición de garante eh, que permiten imputarle a alguien por hechos o cometidos por sus subordinados, por no evitar lo que sus subordinados hacen, ministros, ¿no? Viceministros, en fin, o secretario general, en fin. Este, la posición de garante de control de fuente de peligro o la posición de garante de protección de bienes, o en los distintos poderes, protección de garante de competencia de organización o posición de garante por competencia institucional, en discurso del profesor Jacobs. ¿Ustedes quieren más? Posición de garante por el dominio de una fuente de riesgo, posición de garante por la situación de vulnerabilidad del bien. Creo que en los temas de corrupción se sitúan en estas segundas categorías. Es una posición de garante de protección del bien, es una posición de garante de competencia institucional, es una posición de garante de dominio sobre la vulnerabilidad del bien. Es decir, son casos en los que los altos funcionarios del Estado tienen un deber de
evitar la corrupción, no solo por parte de ellos, no solamente ellos no deben cometer actos de corrupción, sino tienen que hacer lo posible porque sus subordinados no las cometan. Es decir, tienen que implantar un deber de vigilancia y control mucho más activos a efectos, uno, de ir permanentemente tomando conocimiento de cómo están realizando su trabajo y dos, si toma conocimiento o sospecha de que están pudiendo incurrir en actos delictivos, evitarlo. Entonces, solo para resumir, el presidente, respecto de los actos de corrupción de un ministro de Estado, respecto de su entorno del despacho presidencial, su secretario general, tiene una posición de garante no solo de que él no cometa delitos, sino de que sus subordinados no lo hagan. Entonces, se activan unos deberes de vigilancia y control muy activos, de conocer cómo están desempeñándose y de, en ese contexto, tratar de evitar que incurran en eventos delictivos si tiene conocimiento, evidentemente, de que hay signos de esos riesgos. El caso concreto del presidente es muy claro. En el caso sobre el ministro Silva, que en un discurso penal es su subordinado. Esto de la responsabilidad política aquí en el derecho penal no funciona, ¿no? ¿Qué se tiene? Se tiene 2 o 3 colaboradores eficaces cuyas versiones están ya parcialmente corroboradas. Se tiene contrato Tarata, un informe de Contraloría, y ahí está imputado el presidente también por colusión. Se tiene el contrato de Tarata con un informe de Contraloría lleno de irregularidades, administrativas, y sumadas estas pueden dar indicios suficientes de colusión. Tiene también un audio en la que hay una conversación de uno de estos empresarios o particulares que interceden por las empresas y el ministro Silva, que es además de su entera confianza el presidente. Y se tiene además que meses antes de todos estos hechos se le viene informando al presidente de lo que está haciendo este ministro. Se tiene todos los datos. Por eso plenamente se justifica su investigación como un sujeto que puede ser responsable, si no es por comisión, por omisión, por no haber evitado que el ministro Silva vaya concretando y vaya plasmando actos delictivos en el ejercicio de sus funciones, teniendo el deber de evitarlo y ya sabiendo los riesgos en los que pueden estar incurriendo en esa cartera. Me parece que eso también es desconocido por parte del Ejecutivo, ¿no? ¿Y cómo funciona aquí? Estaba pensando mientras te escuchaba explicar el modo en que se encadenan las evidencias en Zarratea. Y la conversación, una de las conversaciones que has citado, la de Villaverde con Silva, se produce en julio antes de la juramentación del presidente. Conversando de esto con César Nakazaki, él notaba que el hecho de que la conversación se produzca antes de julio hacía que la posible consumación del delito por organización criminal sea anterior a la asunción del mandato presidencial. ¿Cómo funciona en tu lectura de las cosas esto último, la atribución de responsabilidad por el tramado de una organización criminal? Porque claro, en un lado están los eventos de corrupción uno a uno desarrollados respecto a los cuales puede haber omisión de evitamiento si hay información, y parece haberla claramente, anterior a su comisión, o coautoría o instigación, según cómo se organice cada estructura individual. Pero los cargos por organización criminal son, si no entiendo mal las cosas, distintos y están diferenciados de los eventos que llegan a perpetrarse. Cuéntanos un poco, Iván, cómo funciona la imputación por organización criminal. Sí, nuestro tipo penal de organización criminal, 317 del Código Penal, evidentemente imputa la pertenencia, la vinculación y también tiene supuestos agravados cuando tiene unos cargos dirigenciales. No es un tipo penal especial, por lo tanto no necesitaban ser funcionarios públicos, por lo tanto no veo incoherente la posición de César Nakazaki, ¿no? En el sentido de que puede haber ya una posibilidad de ir denotando una estructura criminal
antes de la asunción de los cargos, y eso es perfectamente posible, incluso probablemente con la imputación fiscal de cuál era el propósito. El propósito era tomar el poder y poder incurrir en una serie de eventos de corrupción que impliquen su derecho personal. Entonces, no me parece descabellado en clave de imputar a organización criminal que ésta pueda tener su origen incluso con anterioridad al efectivo del cargo. Cosa distinta a la imputación de los delitos concretos, ¿no? Colusión, tráfico de influencias. Y sí se necesita ya la investidura del cargo público, salvo la jurisprudencia peruana o la reforma que ya permite que cuando eres electo puedes ser imputado ya como funcionario. Pero fuera de ese caso, todos estos hechos de la reunión, por ejemplo, de Zapotea, los casos que se pudieron suscitar o las conversaciones que pueden detectarse antes de la asunción efectiva del cargo, respecto de los delitos concretos como colusión o tráfico de influencias, pueden servir como elementos contextuales, elementos de contexto o elementos precedentes para hacer un encadenamiento de prueba indiciaria que pueda englobar actos precedentes, actos coetáneos al hecho y actos posteriores. Eso me queda claro incluso desde el caso Fujimori, ¿no? Cuando se trata de probar la responsabilidad del presidente, se invocan hechos anteriores, hechos concomitantes y hechos posteriores con forma de lectura retrospectiva. Entonces, creería yo que puede servir para la cadena de indicios perfectamente. Entonces, sí, no me parece tampoco descartable que podamos utilizar todos estos eventos de julio o anteriores a julio, o mejor dicho, antes del ejercicio efectivo del cargo, para poderlo tener como elementos precedentes, explicando la actuación concomitante unidas a los actos posteriores, que pueden ser incluso los actos incluso también de los que invocábamos anteriormente, sobre fuga o sustracción de la justicia, tratando de blindar a algunos sujetos que están en este momento en investigación, ¿no? Déjame cerrar con una pregunta precisamente sobre eso. En efecto, habíamos comentado algo en la antesala. Las fugas. Está el ministro Silva, está Pacheco, está el sobrino del presidente. Tres personas sin ninguna habilidad en particular en trayectorias criminales o algo semejante. Curiosamente, el único que tiene antecedentes en esta historia es el señor Villaverde, que él sí está en prisión. Pero las fugas, digo, son tres personas sin habilidades especiales que tienen todo este tiempo a la policía en ascuas, con un incidente muy particular en el caso del ministro Silva, que es esta sobreposición entre el requerimiento de la fiscalía para videovigilarlo y su espontáneo y extraño pedido para que se le retire el resguardo policial y luego desaparecer. Esta construcción con la que estamos trabajando en esta sesión, Iván, la comisión por omisión, ¿aplica? ¿Puede ser utilizada en un caso de favorecimiento a una fuga, de encubrimiento personal? Todo depende de la imputación que se haga, ¿no? Por esos hechos. O sea, estamos hablando de la posibilidad o de la sospecha de que se hayan montado desde los altos funcionarios del Ministerio del Interior, incluso con conocimiento del propio presidente, digo que como una sospecha, o de que se haya contribuido a la sustracción de la justicia por parte del ministro Silva. Entonces, si ese suceso puede verse desde dos ángulos, como encubrimiento personal, evidentemente, si hubo una direccionalidad, evidentemente, en sustraerlo de la acción de la justicia, de las investigaciones que estaban en curso, y hay que ver bien cómo se llevó adelante el tema de la videovigilancia, si hubo, digamos, de manera dolosa actos de deficiencia en esa videovigilancia para permitirle a esta persona sustraerse, y si en ello también está el conocimiento del presidente, yo creo que ahí se puede trabajar la posibilidad de autorías o imputaciones en comisión por omisión respecto de los altos funcionarios de este delito de encubrimiento personal. En cambio, hay una segunda línea de imputación sobre este mismo suceso, que es un delito de omisión pura, que está ya tipificado en el Código Penal, ¿no? Omisión de funciones o retardo de funciones, ¿no? Que implica que efectivamente con la orden de videovigilancia, y me parece la más fácil probablemente de evidenciar, ¿no?
con la orden de videovigilancia por parte del Ministerio Público, qué acciones llevaron a cabo en términos de distribución cronológica el Ministerio Público, quién la hizo, cómo fue informada la cadena de mando, qué tipo de actuaciones. ¿Hubo una deficiencia en esa orden dispuesta por el Ministerio Público de la videovigilancia para poder hablar allí de retardo en sus funciones o incumplimiento de sus funciones? Por ahí también puede haber, reitero, una mirada que puede llegar incluso, reitero, hasta los más altos funcionarios, especialmente el Ministerio Interior. Muchas gracias, Iván. Vamos sin duda a regresar con estas discusiones. Hay todavía aquí historias en construcción, historias sugestivas, historias incriminatorias y un desenvolvimiento del caso que tendremos que comentar. Está con nosotros Iván Montoya en Coyuntura. Muchas gracias, Iván, nuevamente. Gracias, César. Gracias por la invitación.